Hola, les habla Rafael. Nuevamente estoy manejando, estoy bien, no se preocupen. Estuve hace poco revisando uno de los comentarios que me llegó a través de los vídeos. Y la persona que me estaba comentando, obviamente un testigo de Jehová, pues me dijo que antes de yo bautizarme como testigo de Jehová, yo había hecho una oración y mediante la misma yo le había hecho un voto a Dios, un voto a Jehová. Pero que ahora que no soy testigo de Jehová, porque me alejé de la organización, pues yo no cumplí con ese voto. Yo primero que nada tengo que decirle a ustedes una cosa. Vaya a Google, vaya a YouTube y a otras redes sociales en donde se provee información bastante clara acerca de la historia de los testigos de Jehová y la Watchtower. Incluso en el libro Proclamadores, ¿sí? Testigos de Jehová Proclamadores, ese libro grande, verde y oscuro, ahí se narra parte de la historia de los testigos de Jehová y muchas de las cosas que se dicen ahí son obsoletas. El libro Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra, ese libro ya en más del 90% quedó obsoleto porque la gran mayoría de las enseñanzas emitidas en ese libro ya no son ciertas, fueron sustituidas por otras enseñanzas bajo la excusa de una nueva luz. Ahí se narra acerca de profecías que no se han cumplido, nunca se cumplieron y tuvieron que ser cambiadas. Ahí se estuvieron hablando de fechas armagedónicas y muchas. Primero que nada decían que en el 1914 vendría el fin y lo sustituyeron con la entronización de Jesucristo en los cielos. Que no era que venía el fin, era la entronización de Jesucristo. Pero es que eso no fue lo que dijo Charles C. Russell cuando fundó la Watchtower, pregonando que en el 1914 vendría el fin. Eso no fue lo que dijo Charles C. Russell. Él fundó la Watchtower con la idea de que en el año 1914 vendría el fin. Pero no pasó nada en el 1914, por lo tanto él murió. Murió frustrado. Él siguió hablando, pero en la realidad no pasó nada de lo que él dijo. Y la gran mayoría de sus enseñanzas, que están en los 7 tomos del libro Estudio de las Escrituras, y el Misterio Terminado, y esos libros, mira, en esos libros hay muchísimas enseñanzas esotéricas. Y se habla tanto de la piramidología, que la realidad es que Russell pues no cumplió y no pegó absolutamente nada. Murió falso. Y posteriormente Joseph Rutherford, cuando asume la presidencia de la Watchtower, descarta inmediatamente las enseñanzas de Russell, las deja atrás, o sea, apostató las enseñanzas de Russell. Y comenzó a decir que en el año 1925 era que vendría el fin y que se marcaría con la resurrección de patriarcas de Abraham, Isaac, Jacob y otros. Mientras tanto, utilizó el dinero de la Watchtower para construirse una mansión en San Diego, California, llamada Beth Sarim, la casa de los príncipes. En ese año no pasó nada, en el 1925. Luego le aplazó la fecha para el 1926 y no pasó nada. Pero él siguió viviendo ahí hasta el día de su muerte. Y posteriormente Nathan North y Frederick Franz comenzaron a pregonar al año 1975 como el año del fin. Que muchos dicen que no, que eso no tiene que ver nada, que ellos no querían decir que era el fin del mundo, sino que se cumplían los 7000 años de la existencia humana, etcétera, etcétera. Sin embargo, fueron muchos los discursos públicos que se dieron haciendo referencia al año 1975 como el año del fin. De hecho, lo único que usted tiene que hacer es ir a Google o ir directamente a YouTube y escriba 1975 Testigos de Jehová. Es lo único que tiene que escribir y va a aparecer una gran información sobre lo que dijeron los testigos de Jehová para ese año que nunca se cumplió. Y luego a principios del año 1990, en la misma primera atalaya, la atalaya del 1 de enero del 90, se dijo que el fin no vendría
o el fin vendría antes de que terminara el siglo XX. Y no pasó nada. Ya estamos a 2018. 19, perdón. Sí, 19. Es que como fue hace par de días, hoy estamos a enero 3. Sí, se me quedó el 2018. Pero sí, mira, enero 3 de 2019. Y hace casi 30 años, porque esa revista, para que salga para el 1 de enero del 90, es porque es editada para el 89, para finales del 89, y entonces es que se publica para el 1 de enero. O sea que prácticamente, si ya estamos en el 2019, ya ellos vienen pregonando desde hace casi 30 años que el tiempo vendría, o sea que el fin vendría antes de finalizado el siglo XX. Y eso lo dijeron hace 30 años atrás. 30 años atrás. Yo empecé a estudiar la Biblia precisamente en el año 1989. Y en la misma primera atalaya del 30, y de hecho fue diciembre 31 de 1989. Fue el día en que yo empecé a estudiar formalmente la Biblia con los testigos de Jehová. Yo tenía 18 años. Y la misma atalaya que vino justamente en enero 1 de 1990, o sea, un día después, ellos afirmaron en esa atalaya que el fin vendría antes de finalizar el siglo XX. Y miren, eso fue hace ya casi 30 años. Nada pasó. 30 años. Y luego en el año 2003, la atalaya del 15 de diciembre de 2003, ellos comenzaron a publicar en el estudio de la atalaya un cálculo basándose desde el año 1914, basado en 120 años, haciendo referencia a que Jesucristo había mencionado que así como fue en los días de Noé, así será también durante la presencia del Hijo del Hombre. Y entonces el comentario que hace el cuerpo gobernante en esa atalaya es que los días de Noé fueron 120 años desde el momento en que recibió el aviso del diluvio hasta el momento del diluvio. Transcurrieron unos 120 años. Y entonces ellos dicen en ese mismo estudio, hoy ya han pasado unos 90 años desde que Jesucristo asumió el trono, fue entronizado en los cielos en el año 1914. De modo que el fin tiene que estar más cerca que nunca, dentro de poco. O sea, si ellos hacen referencia a 120 años, pero luego dicen que desde el 1914 ya han transcurrido unos 90 años, ¿qué están queriendo decir ellos? Que faltan unos 30 años para que se acabe este sistema. Eso fue en el 2003, ya estamos en el 2019, o sea que ya han pasado unos 16 años desde el momento en que ellos sugirieron en esa atalaya que el fin vendría para el 2034. O sea, que ya quedan 16 años más, ¿no? 15. Pues si estamos en el 2019, para 2034, pues obviamente faltan unos 15 años para que llegue la fecha sugerida en el año 2003. Esa fecha sugerida del tiempo del fin, o para el fin. Y eso lo dijo la atalaya del 15 de diciembre de 2003. Ahora mismo no recuerdo cuál de los dos artículos de estudio es, pero búsquenla. 15 de diciembre de 2003. Pero muchos testigos lo niegan, no lo quieren aceptar. Y dicen, no, ahí no está diciendo 2034. Pero el que es inteligente y dice que desde el momento en que se anunció el diluvio hasta el momento de ocurrido el diluvio, ocurrieron 120 años. Y luego dicen que así como ocurrió en los días de Noé, también ocurrirá para este tiempo. Y ya han pasado 90 años desde el año 1914. Pues el fin ya está cerca. ¿Qué están sugiriendo? Que van a pasar 120 años desde 1914. O sea, están sugiriendo el año 2034.
Pero el que es inteligente, el que usa discernimiento, cuando lee se da cuenta de que eso es lo que está sugiriendo el cuerpo gobernante. Y ya muchos descubrieron eso y lo denunciaron, y ahora quieren gobierno. Yo recuerdo, yo mismo fui quien le anuncié a la congregación cuando yo serví como coordinador del cuerpo de ancianos, los cambios de la revista Despertar. En la contraportada de la revista Despertar se decía que la revista Despertar promueve la esperanza de un mundo mejor antes de que se desaparezca la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Y todo el mundo, sí, ya queda poco. Ya había pasado el año 2000. O sea, para ese entonces estábamos hablando del año 2005, 2006, cuando se estaba dando ese estudio. Perdón. Sí, cuando estaba considerando los cambios de la revista Despertar. No recuerdo exactamente cuál fue el año, pero yo todavía estaba sirviendo como, en este caso, coordinador del cuerpo de ancianos. Y hablando de esos cambios en la revista Despertar, luego noté el cambio de la revista Despertar para ese entonces, ese nuevo cambio, diciendo que la revista Despertar promueve la esperanza de un nuevo mundo pacífico para nuestros días, etcétera, etcétera. Pero no está dando, ya no está haciendo alusión a la generación que vio los acontecimientos del año 1914, porque en la edición anterior, o sea, en el diseño, en la contraportada de la Despertar, anteriormente decía que el fin vendría antes de que desaparezca la generación que vio los acontecimientos del año 1914. Eso es historia, eso está ahí. Pero testigos de Jehová no lo quieren aceptar. Les duele. Ellos se molestan. A mí me dolió también y a mí me molestaba. Y yo creía sabérmelas todas. Cuando descubrí esas cosas, me sentí mal porque me di cuenta que fui víctima de muchos engaños. Pero no le echo la culpa a los que me dieron estudios, porque ellos también fueron tan víctimas como lo fui yo. Si algunos de ellos todavía están ahí, es porque desean y todavía siguen creyendo en que la Watchtower está siendo dirigida por Dios. Así que yo no me alejé de Dios cuando me alejé de la Watchtower, porque de hecho en la atalaya de febrero, la atalaya de estudio de febrero del año 2017, el mismo cuerpo gobernante afirmó de que ellos no hablan por Espíritu Santo y que ellos tampoco son inspirados. Sin embargo, ellos reconocen que se equivocan. Han sido muchas las enseñanzas de los testigos de Jehová que han cambiado de allá para acá. Pero entonces el error está en que ellos se pongan a estar diciendo que quien los contradiga a ellos está contradiciendo a Dios mismo. Entonces, si ellos reconocen que no están siendo inspirados, que no son inspirados, y que las revistas Atalaya y Despertar tampoco son inspiradas, porque se atreven a decir que contradecirlos a ellos es contradecir a Dios mismo, contradecir a Jesucristo mismo, cuando lo que enseñan constantemente está cambiando y han estado enseñando mentiras. Ahora, aludiendo a lo que dije al principio de este individuo que dijo que yo dejé de cumplir con el voto que le hice a Dios cuando en oración dije que me quería dedicar a Él y luego me bauticé. Noten ustedes que Jesucristo dijo que se debe hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿recuerda usted, testigo de Jehová, cuando usted se bautizó? ¿Cuáles fueron las preguntas a las cuales usted dijo sí? ¿No es cierto que las preguntas dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de la organización que Dios dirige bajo su Espíritu? O sea, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo y punto. En lo que menciona la Biblia, al Padre creador de todas las cosas, a su Hijo mediador
mediante el cual todas las cosas se llevan a cabo, y el Espíritu de la verdad, que es la fuerza que utiliza Dios para llevar a cabo su propósito. No, no es eso lo que ellos están diciendo. Ellos están diciendo que es Jehová, seguir el mandato de Jesús y obedecer al cuerpo gobernante, a la Watchtower, porque ellos están siendo dirigidos por Espíritu. Sin embargo, lo que ha demostrado la historia ha sido todo lo contrario. Ellos no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Así que pregunto yo a estas personas, a los que dicen que yo dejé de cumplir el voto, ¿realmente dejé yo de cumplir el voto a Dios cuando me alejé de la Watchtower? Yo no dejé de cumplir mi voto a Él. Al contrario, yo me siento más cerca de Él que nunca, desde el día en que dejé esa organización, desde el día en que dejé esa secta. Yo no soy parte de esa secta. Y sí, son una secta de control mental. Porque cuando usted se pone a ver que por usted ya no creer en ello, enseguida le dicen a su familia que no le pueden hablar a usted, que deben cortar todo tipo de relación con usted. No le hablan, no le escriben, no le envían texto. Si le envían una información es para animarlo a que usted regrese a la secta. Y esa es la única condición que le ponen a usted para que le vuelvan a hablar. O sea que la secta de la Watchtower se interpone en las relaciones familiares y corta la relación entre todos los miembros por el simple hecho de que algunos creen en la Watchtower y otros no. Entonces ellos se creen que tienen autoridad divina para crear esa división en la familia, para romper familias, para romper relaciones entre padres e hijos. Usted que engendró a su propio hijo e hija, usted madre que dio a luz a su hijo e hija, ahora se atreve usted a decir que no quiere hablarle, que no quiere tener ningún tipo de contacto con ellos. En otras palabras, se atreve a decir usted que su hijo e hija están muertos. No se preocupen, va a pasar el tren y estoy tranquilo aquí. Estoy detenido viéndolo pasar. Y se ve muy lindo, me gusta. Pero usted es padre y madre. Usted que engendró o usted que dio a luz a su hijo e hija, ahora va a dejar de hablarle a su hijo, a su hija. Lo va a ver como muerto. Sí, usted va a declarar muerto a esa persona. O usted, hijo e hija, va a rechazar a sus padres declarándolos muertos, a sus nietos, a sus sobrinos y a otras personas. ¿Se atreve usted a cortar todo tipo de relación familiar por el simple hecho de que estas personas, después de haber hecho un análisis concienzudo, de haber estudiado y de haber pasado por una serie de experiencias, llegan a la conclusión de que Dios no está en la Watchtower, que la Watchtower no tiene que ver absolutamente nada con Dios? De modo que ese bautismo no fue un bautismo cristiano. El bautismo de la Watchtower no es un bautismo cristiano. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la Watchtower es Padre, Hijo y la organización de la Watchtower. O sea, ellos te están diciendo que si usted no sigue a la Watchtower, usted no está con Dios. Eso es una blasfemia. Eso es una falta de respeto. Así que, persona que me dijo a mí que yo dejé de cumplir los votos a Dios por alejarme de la Watchtower, se equivoca. Yo le exhorto a que haga un examen bastante concienzudo, que vaya y busque más información, porque Dios nos dio a nosotros 5 sentidos.
Los 5 sentidos físicos que nos dio Dios cuando nos creó estimulan precisamente los sentimientos, pero también los pensamientos. En otras palabras, mediante el sentimiento y el pensamiento se lleva a cabo un sexto sentido que le llaman el uso de la razón. Y ahí es cuando realmente uno se destaca como ser humano. El uso de la razón. Y como dijo Galileo en una ocasión, no creo que si Dios me dio a mis 5 sentidos y el uso de la razón, a su vez, no hay prueba, ¿verdad?, de que Galileo haya dicho esas cosas, pero razonando en cuanto a Galileo, o sea, no concibo la idea de que el mismo Dios que nos creó con 5 sentidos y nos dio el uso de la razón, nos vaya a destruir ahora por hacer uso de los mismos. Así que les digo con toda honestidad y con toda seriedad, investiguen, busquen información, no se dejen llevar por todo lo que les dicen, analicen, contradigan, estudien, busquen, porque no todo es la verdad. Todas las religiones que afirman ser cristianas tienen fragmentos de la verdad bíblica. Pero a la misma vez, todas las religiones se equivocan. Y los testigos de Jehová no son la excepción. El error no está en equivocarse. El error está en autoproclamarse ungido de Dios y único canal de Dios en la tierra. El grave error está en decir que nadie a través de uno está hablando Dios. O sea, que Dios no habla a través de nadie más que no sea uno mismo. Que Dios no habla a través de nadie más que no sea la Watchtower. Y que contradecir a la Watchtower, a pesar de que ha mentido en múltiples ocasiones, que contradecirlos a ellos es contradecir a Dios y a Jesucristo. Pobre de ustedes, si todavía lo creen así. Me da mucha pena, pero a la misma vez me causa algún tipo de frustración. Porque a pesar de todo, hay quienes siguen ciegamente defendiendo a la Watchtower. Me da mucha pena, pero es así. Es así. Yo por lo menos por mi parte ya no soy esclavo de la Watchtower. Y yo tengo mi fe en Dios y yo soy seguidor de Jesucristo. Y no se crean que esto es lo único que yo hago. Yo trabajo. Sí, subo mis vídeos. Pero yo también me edifico en sentido espiritual. Y tengo con quién. Pero no tengo por qué estar dando esa información a nadie. Porque así como la Constitución de los Estados Unidos y el Acta de Derechos Humanos garantiza la libertad de religión, pues yo tampoco tengo por qué estar dando a conocer nada. Sin embargo, apelo al hecho de que por causa de una mentira, muchas personas están sufriendo. Y ahora más que nunca, muchas personas también están sufriendo a causa de los múltiples abusos sexuales. Más de 23,000 los casos que todavía están esperando por justicia. Y hay testigos de Jehová que se molestan conmigo porque yo sigo repitiendo lo mismo en esa parte que tiene que ver con los pedófilos de la Watchtower. Pero es que yo no me puedo quedar callado. Si a mí, si yo no me salía de la Watchtower, me iban a expulsar como quieran. ¿Por qué? Porque yo no puedo quedarme callado. O sea, a mí me expulsarían por el pecado de no quedarme callado ante una situación como esa. Y como a ellos les molesta, porque ellos saben que hablar de esta situación los acusa a ellos, y al ellos no tener un argumento ni legal
ni moral, ni espiritual para defenderse de esas acusaciones, porque saben que estamos diciendo la verdad y las estamos presentando, pues entonces comienzan a entrar en la intimidación, en los insultos por parte de sus seguidores y defensores, pero también ellos comienzan a intimidar. Y a lo primero que empiezan a apelar es a los sentimientos, a los lazos familiares. Y comienzan a decir que quien se atreva a hablarle a un apóstata o un expulsado pudiera ser expulsado también. Y con el tiempo, cuando venga el Armagedón, Dios lo va a matar. Yo, por todo lo que estoy viendo y lo que estoy hablando, me atrevo a decir que los días de la Watchtower están contados. O por lo menos lo que está prevaleciendo en ella va a llegar a su fin. Tiene que haber muchísimos cambios entre ellos. Muchísimos cambios. Y de hecho, el mismo Jeffrey Jackson, los que no quieren creerlo, vayan a YouTube, miren al mismo director del cuerpo gobernante, Jeffrey Jackson, uno de los miembros del cuerpo gobernante. Él mismo, cuando está hablando con uno de los jueces de la Comisión Real de Australia, cuando se le presentó esa situación, el mismo Jeffrey Jackson reconoció que hay algunas políticas y tecnicismos dentro de la organización de los testigos de Jehová que tienen que ser revisadas. Ellos lo están reconociendo. Pero mientras tanto, mientras comienzan a revisar esas cosas, van a tener que asumir la responsabilidad de su negligencia y sufrir las consecuencias. De ahí que se están enfrentando a múltiples demandas multimillonarias por el encubrimiento de casos de abuso sexual. Es una realidad, es la verdad. Hay muchas personas que querrán comentar ahí, insultando. Ya he recibido insultos con palabras soeces, tanto de parte de hombres como mujeres. Cada vez que comentan, yo estoy sacándole copia a la información con su nombre, o por lo menos con el nombre de la cuenta. Y a través de esa información yo le estoy enviando el link directamente o el enlace a la misma administración de YouTube para que intervengan directamente con dichas cuentas. Y claro, ellos tratarán de abrir otras cuentas para seguir insultando, hablando malo y decir, mira, cada vez que venga eso, pues yo seguiré tomando cada vez más fotos. Y mientras más fotos tenga yo de múltiples testigos de Jehová insultándonos a nosotros y más con palabras soeces, todas esas fotos yo las estoy publicando para atrás para demostrar que dentro de la congregación de los testigos de Jehová hay muchos fanáticos religiosos que están llegando a una actitud que está llevando a la organización de la Watchtower de mal en peor. Si tan seguros están ellos de lo que están diciendo, pues mira, no hay necesidad de estar llegando a esa estupidez. Acepten que hay algo malo. Y lo primero que deben reconocer es que Dios no está con la Watchtower. Dios es un espíritu, dijo Jesucristo. Y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. De modo que nosotros no dependemos de una Watchtower. Jesucristo dijo, donde hayan dos o más reunidos en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ahí estará Él entre ellos. Así que reconózcanlo. Cuando se reúnen dos o más en el nombre de Jesucristo, Jesucristo estará entre ellos. Y si van a practicar un bautismo, que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No rechacen a Jesucristo. Y si se van a bautizar, asegúrense de que no sea Padre, Hijo y una organización.
apelando a la Watchtower. Porque eso no es lo que dijo la Biblia. Eso no fue lo que dijo Jesús. Hasta luego.